Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días a todos, dependiendo del lugar de donde se conecten. Mi nombre es Ilianis Arenas, directora operativa de Sigma y moderadora en este evento. Es un grato placer darles la más cordial bienvenida a el primer webinar offline de Sigma. El seminario web de este día lleva por título Monitorización de deformaciones del terreno con interferometría de radar de apertura sintética, INSAR, European Ground Motion Service, y será presentado por el doctor Michel Crosetto. El doctor Michel Crosetto es ingeniero civil del Politécnico di Torino y doctor en ciencias geodésicas del Politécnico di Milano. Se especializó 2 años en geodesia, fotogrametría y SIC en el EPFL de Suiza y el ETHZ de Zúrich. Trabajó en la Comisión Europea en el ISPRA en Italia desde enero de 1999 a julio del 2000 y como investigador del Instituto Cartográfico de Cataluña. A partir del 2002 formó parte del Instituto de Geomática, donde fue jefe de la unidad de teledetección activa, y a partir del 2014 empezó a trabajar en el CTTC, Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña, donde es el jefe de la división de geomática. Conociendo un poco sobre el doctor Michel, su actividad principal de investigación está relacionada con el análisis de datos de teledetección adquiridos de satélites, aviones y sistemas terrestres. Se ocupa del desarrollo técnico y científico de aplicaciones basadas en sensores activos, como el radar de apertura sintética SAR o el radar de apertura real RAR y el láser escáner. Desde un punto de vista de aplicaciones, está especializado en la monitorización de deformaciones usando técnicas interferométricas. Sus trabajos de investigación más relevantes conciernen algoritmos y métodos de interferometría SAR, interferometría diferencial y SAR terrestre, medidas de deformaciones mediante DINSAR con énfasis en los aspectos de calidad y validación de las técnicas DINSAR y técnicas de teledetección activa láser, escáner, SAR y RAR terrestres. Para toda la audiencia que está viendo este video, las preguntas o comentarios que surjan pueden ser escritas en la sección correspondiente en nuestro canal de YouTube o enviadas a nuestro correo info@sigma.org y serán atendidas progresivamente. Finalmente, le dejo la palabra a nuestro invitado para que empiece su seminario, agradeciéndole de antemano que aceptara participar con nosotros. Bienvenido, doctor Michel. Pues muchas gracias por la introducción. Quería solamente añadir que el CTTC, el Centro de Telecomunicaciones de Cataluña, es un centro público de investigación. Entonces hacemos investigaciones, no somos una universidad, pero somos un centro público de investigación. Como he dicho anteriormente, hablaremos de interferometría SAR. La presentación empieza con una introducción a la interferometría SAR. Antes de hacer esto, me gustaría gastar 2 minutos en motivar la audiencia porque tenemos que escuchar una presentación de interferometría SAR. Bien, es una técnica de teledetección basada en datos adquiridos por satélite. Adquirido por satélite y usa imágenes de tipo radar. Entonces son teledetección activa. ¿Por qué nos interesa la interferometría SAR? Principalmente porque ofrece una amplia cobertura y una resolución espacial relativamente elevada. Entonces podemos cubrir grandes áreas y al mismo tiempo enfocar a estructuras y edificios. Es una técnica que, aunque venga de satélite, tiene una elevada sensibilidad a las deformaciones, que es del orden de 1 milímetro por año en términos de velocidad de deformación. Siendo una técnica de teledetección, permite una monitorización sistemática tanto en el espacio como en el tiempo. Es relativamente automatizada. Hay una característica muy importante que esta técnica tiene la capacidad de medir fenómenos de deformación en el pasado
Esto es gracias a los archivos de datos SAR que hay en el mundo. Los más antiguos son a partir del 91. Entonces, cuando pasa alguna cosa, por ejemplo, en una zona donde se verifica alguna deformación, algún desperfecto, siempre se puede recorrer a los archivos disponibles y analizar las deformaciones en los años anteriores a dicho fenómeno. Esto no se puede hacer con ninguna otra técnica de geodesia o topografía. Y finalmente, utilizando la interferometría SAR, es posible reducir la cantidad de trabajo de observaciones in situ, por ejemplo, con topografía, nivelaciones, estación total, etc. Vemos brevemente cuál es el principio de la interferometría SAR. Tenemos un punto P en el terreno. Pasamos con un primer satélite M que envía microondas y mide la fase phi-M, que es una fase relacionada con la distancia da M el satélite a P el punto en tierra. Asumimos que el punto P tiene una deformación y se mueve de P a P primero. Tenemos que pasar una segunda vez, la interferometría funciona como mínimo con 2 adquisiciones. Una segunda vez, desde un satélite S, medimos una fase phi-S que está relacionada con la distancia de S a P primero. Entonces, ¿qué pasa? Que si por casualidad S y M coinciden en el espacio, o sea, las dos posiciones de los satélites coinciden, entonces la diferencia de fases phi-S menos phi-M está directamente relacionada con el desplazamiento de P a P primero. Está directamente relacionada con las deformaciones. Hay una pequeña complicación si S y M no coinciden espacialmente. En este caso, la misma diferencia de fase, phi-S menos phi-M, tiene dos componentes, una relacionada con la topografía de la zona que observamos y la otra relacionada con los movimientos o deformaciones del terreno. Se usa en este caso un pequeño truco, como podemos, es un problema tener una observación que es la fase interferométrica que está relacionada con dos componentes, no somos capaces de estimar las dos componentes, entonces lo que se hace es usar un modelo digital de la zona que se está observando, se simula la componente topográfica phi-topo, ¿ok? Esta componente topográfica se subtrae de la fase interferométrica y se obtiene una fase que se llama fase interferométrica diferencial que está relacionada directamente con los movimientos. Esta es la ecuación simplificada que ilustra simplemente el principio. En realidad, la ecuación es un poco más complicada porque además de los movimientos, la fase está relacionada con una fase atmosférica porque estamos cruzando un trozo de ionosfera y toda la troposfera dos veces, ida y vuelta, con microondas, y la atmósfera tiene un efecto sobre la fase, entonces hay una fase atmosférica. Hay una fase residua de topografía porque la operación que hemos hecho anteriormente de simular la fase topográfica comporta errores. Y finalmente tenemos una componente de fase relacionada con el ruido de las observaciones. Entonces hay varias componentes. El objetivo de la interferometría SAR es aislar la componente de movimiento o deformación, separando y eliminando las otras componentes. Como he dicho anteriormente, como hemos visto en el esquema, la interferometría funciona como mínimo con dos imágenes. Os ilustro un ejemplo muy sencillo que ha sido derivado justamente usando solamente dos imágenes.
Una imagen es anterior y una posterior a un evento. En este caso se trata de movimiento del terreno inducido por actividad minera subterránea. ¿Vale? Las dos imágenes están separadas por 35 días y en este caso se ve en colores las deformaciones medidas. Alrededor al azul serían deformaciones nulas y las máximas deformaciones llegan donde hay los colores naranja y hasta rojo. ¿Vale? En este caso se midieron 47 milímetros como máximo de deformación. Bien, este es un resultado basado simplemente en dos imágenes. Normalmente para tener mayor fiabilidad, mayor precisión, utilizamos muchas imágenes adquiridas sobre la misma zona. Y en este caso la calidad de los resultados es superior. ¿Cuáles son los productos de la interferometría? Bien, son básicamente dos. El primer producto son los mapas de velocidad de deformación. Se trata de la velocidad lineal de deformación durante el periodo observado. El periodo observado empieza con la primera imagen y se acaba con la última imagen. En el medio podemos tener 10, 20, 30, 40 o más imágenes. ¿Vale? Estamos estimando simplemente la componente lineal de la deformación. Un sinónimo podría ser, bueno, da igual, en inglés, rate, displacement rate, annual displacement rate. Esta velocidad la podemos expresar típicamente en milímetro año o en centímetro año. Este es el producto principal. Vemos un ejemplo. Este es un mapa de velocidad de deformación del área metropolitana de Barcelona en colores de gris, negro, blanco. Es un fondo de una imagen radar. Sobre esta imagen hemos superpuesto unos colores. Cada color representa una velocidad de deformación de un punto. Estamos midiendo en este caso 5,5 millones de puntos. Cada punto tiene una velocidad de deformación que según la escala varía entre menos 10 y 10 milímetros año. Como podemos apreciar, la gran mayoría de los puntos son verdes, porque la mayoría de los puntos no tienen deformación, pero sí que hay algunas deformaciones. Ahora veremos unos zoom, sobre todo en la parte sur de la ciudad. Bien, este es un mapa de velocidad. Vemos el zoom es sobre el aeropuerto y el puerto de Barcelona. Vemos que hay varias zonas de deformación que afectan, por ejemplo, la terminal 1 del aeropuerto, zonas de construcción y varias áreas del puerto de Barcelona. La escala, como he dicho, va de menos 10 a 10 milímetros año. Si es de los colores azules, significa que los movimientos son en dirección del satélite, hacia el satélite, y en el caso de colores rojos son movimientos que se alejan del satélite. ¿Vale? Movimientos que se alejan del satélite, en este caso vemos que la gran mayoría son movimientos de tipo rojo, naranja, etcétera, etcétera. Se trata básicamente de subsidencia o hundimientos. ¿Vale? ¿Cuál es el otro producto de la interferometría? Es la evolución temporal de las deformaciones, son las series temporales. Las series temporales nos cuentan en todo el periodo observado cómo ha evolucionado la deformación. Se expresan típicamente en milímetro o centímetro y representan claramente un producto muy interesante. Vamos a ver un ejemplo de serie temporal. En este caso hemos empezado más o menos en 2007 a medir la deformación hasta el 2012. Hay inicialmente un periodo estable. En un cierto momento empieza una deformación bastante lineal en el tiempo
que dura hasta el 2010, después se recupera ligeramente la deformación y finalmente hay un periodo estable. Bien, toda esta información puede ser muy útil para entender el fenómeno de deformación que estamos analizando. El fenómeno de este ejemplo es una deformación del suelo inducida para extracción de agua subterránea. ¿Vale? La extracción de agua ha empezado cuando empieza la deformación, ha acabado, hay una recuperación del nivel freático y entonces otra vez una zona estable. Bien, entonces dos productos, la velocidad de deformación y la serie temporal. La serie temporal la tenemos por cada punto medido de la zona. Lo que he olvidado decir antes de comentar aquí es que, como pueden ver, los puntos medidos, que son los de colores, no cubren toda la zona. Por cierto, no cubren la zona del mar. En el mar no somos capaces de medir deformaciones. Pero hay muchas zonas que son zonas agrícolas donde no se puede medir porque el nivel de ruido de las observaciones interferométricas es demasiado alto. Entonces el mensaje es: la técnica funciona, tiene precisiones o sensibilidades muy elevadas, pero no funciona en cualquier sitio. En zona con muchos bosques o zonas agrícolas con mucha vegetación, típicamente no funciona. Vamos a ver el Ground Motion Service. Es un ejemplo de utilización masiva de la interferometría SAR que se está haciendo en este momento en Europa. El objetivo del European Ground Motion Service es proporcionar una medida consistente, actualizada, estandarizada y fiable de las deformaciones debidas a fenómenos naturales o originado por la actividad humana en Europa. Este proyecto representa el proyecto más grande de interferometría SAR para medida de deformaciones que se ha realizado nunca a nivel mundial. Los datos que usa son los datos de los sensores Sentinel-1A y 1B del programa Copernicus europeo. Los dos satélites tienen sensores de radar de apertura sintética. Tienen en cualquier lugar de Europa hay una adquisición cada 6 días, como mínimo una adquisición cada 6 días en geometría ascendiente, en geometría descendiente. A partir de diciembre de 2021, desafortunadamente uno de los dos satélites ha dejado de funcionar, entonces las adquisiciones son cada 12 días. Los datos son disponibles desde 2014. Este mapa da una idea en Europa de la cobertura que tenemos de los datos. La cobertura menor es en el sur de Europa, Italia, España, donde hay una adquisición una adquisición en dos geometrías, entonces 2 adquisiciones por semana. Cuando nos movemos hacia el norte, en Escandinavia, se puede llegar hasta 7 u 8 adquisiciones por semana. Todos estos datos están explotados en este servicio. Esta es la cobertura del servicio. Es básicamente toda Europa, la Unión Europea, más algunos países importantes como Islandia, Noruega. Lo que falta es Suiza, hay un hueco blanco ahí, y algunos países de los Balcanes que no participan en este proyecto de momento. Es una cobertura bastante importante. El servicio incluye 3 tipos de producto: el producto básico, el producto calibrado y el producto orto.
El producto básico es el producto que hemos visto anteriormente, donde los datos están medidos en la línea de vista de radar. El radar puede medir deformaciones, las deformaciones normalmente son tridimensionales, pero de esta deformación tridimensional, el radar puede medir solo una componente, que es la componente que une el satélite con el blanco en tierra. Básicamente el producto es la interferometría SAR que se ha usado en los últimos 20 o 30 años. Vemos aquí un ejemplo siempre de la zona de Barcelona. En verde, como siempre, los puntos básicamente estables, algunos fenómenos de deformación, subsidencia en rojo, algunos casos de levantamiento en azul. La estrella roja indica el punto de referencia, porque es muy importante notar que las deformaciones que mide la interferometría son deformaciones relativas a un punto de referencia que tiene, se asume normalmente deformación nula. ¿Ok? O sea, todas las medidas que se ven aquí pintadas en colores son medidas relativas a la estrella roja, que es el punto de referencia. Bien, ¿qué pasa con el producto calibrado? En el producto calibrado, el producto anterior, o sea, el producto básico, se une en mosaicos, y la cosa más importante es que las medidas interferométricas se combinan con medidas provenientes de GNSS, o sea, de GPS y Galileo, ¿vale? Esto es un aspecto muy importante porque los datos GNSS son muy precisos y funcionan a grandes distancias, no son densos, mientras que los datos interferométricos no funcionan muy bien a grandes distancias de centenares de kilómetros, pero sí que son muy densos porque pueden tener una densidad hasta sobre edificios de unos cuantos puntos sobre un mismo edificio. Entonces, con este producto se están uniendo las dos ventajas de los dos sistemas, la interferometría, el GNSS. Las deformaciones siguen siendo en la línea de vista, en el line of sight. Un ejemplo de producto calibrado es esto. Estamos viendo básicamente la Europa Central y Norte de Europa. Se puede observar que, como siempre, las deformaciones principales son nulas, son verdes, pero ustedes pueden notar que Escandinavia está pintada de color azul claro. Bien, este es un fenómeno conocido en geofísica que se llama post-glacial rebound. Es el levantamiento básicamente que está teniendo Escandinavia después de toda la carga de hielo que ha habido durante la última glaciación. Este tipo de deformación a gran escala la medimos básicamente gracias al GNSS. Como dicho, por cualquier punto, y tenemos muchísimos millones de puntos en esta imagen, por cada uno de estos puntos tenemos la serie temporal, o sea, tenemos en un fichero tipo Excel o parecido, básicamente el punto con sus coordenadas cartográficas, sus coordenadas geográficas, su velocidad media de deformación y después toda la serie temporal de deformación que empieza en 2015 y se acaba ahora mismo en 2021 con los datos disponibles. En este periodo 2015-2021 hay más de 300 adquisiciones, entonces 300 fechas donde se estima la deformación. Este es un ejemplo de serie temporal. Finalmente, el último producto es un producto muy interesante porque
gracias a las dos adquisiciones sobre la misma zona en geometría ascendiente y en geometría descendiente. ¿Qué es la geometría ascendiente? Es cuando el satélite está observando una cierta zona de Europa saliendo del polo sur y se va hacia el polo norte. Esta es la geometría ascendiente, pero también el mismo sitio en Europa se puede observar cuando el satélite baja del polo norte hacia el polo sur. Sería la geometría descendiente. Bien, utilizando las dos geometrías tenemos dos observaciones y somos capaces de estimar dos componentes de la deformación. Una es la componente vertical, arriba abajo, y una es la componente horizontal en dirección este-oeste. ¿Vale? Lo que queda por medir, que no podemos medir, es la componente horizontal en dirección nor-sur. Esta es una limitación de la técnica. El producto orto tiene una resolución menor de la resolución de los otros productos, es a 100 metros de malla. Y esto es el producto orto de toda Europa, donde tenemos a la izquierda la componente North Up and Down. Como hemos visto, destaca claramente la deformación de la zona de Escandinavia. A la derecha tenemos las deformaciones horizontales en dirección este-oeste. En este caso destacan deformaciones en Islandia y deformaciones muy importantes de Grecia, de las islas y de toda Grecia, de hecho. Y estas deformaciones son deformación de tipo tectónico, de movimiento de placa. Es una zona muy activa tectónicamente. Bien, para resumir de qué se trata de este proyecto, tenemos un proyecto que funciona con imágenes Sentinel. Con estas imágenes se hace un procesado, se estima el producto básico. Con una operación de calibración usando datos GNSS se realiza el producto calibrado y finalmente con un cálculo de componentes verticales y horizontales este-oeste se llega al producto orto. La cosa más importante es que todos estos datos son disponibles en Internet, son disponibles de forma libre y abierta, gratuita para todo el mundo. Esta es la dirección de la página web donde están publicados. La apariencia es esta. Cuando se entra en esta dirección, se tiene directamente el mapa y se pueden visualizar los datos. Obviamente se puede visualizar toda Europa, pero se puede llegar a visualizar el edificio donde cualquier europeo está viviendo, o su casa, ¿vale? Me gustaría ver un par de ejemplos de resultados. El primer es del puerto de Barcelona. Hemos visto que el puerto de Barcelona tiene deformaciones importantes. Aquí están. Aquí es el visualizador exactamente de la página web que he comentado anteriormente. ¿Vale? Aquí estamos viendo la velocidad de deformación. Podemos definir una zona de interés y calcular y sacar las series temporales de deformaciones. En este caso, en esta zona específica, hay una deformación hasta 30 milímetros que es básicamente lineal. Podemos seleccionar otra zona, en este caso uno de los diques del puerto, y vemos que el dique del puerto tiene deformaciones muy importantes hasta 120 milímetros, hasta 12 centímetros de deformación. Entonces estamos viendo ejemplos sobre infraestructuras importantes de la ciudad. ¿Vale? Vamos en Polonia, en la zona de extracción de carbón.
la Silesia. Bien, ahí se puede apreciar que hay bastantes zonas activas, son zonas de minería subterránea, donde se extrae el carbón. Y las zonas en naranja rojo son las zonas activas, donde las minas son activas en este momento, mientras que las en azul indican las minas abandonadas, donde se ha parado la producción minera y normalmente el nivel freático se recupera y provoca levantamientos del terreno en superficie. Bueno, a partir de estos datos que son en la línea de vista, se puede estimar, en este caso es la componente vertical y esta es la componente horizontal. Es interesante observar que con estas deformaciones muy importantes hay tanto deformaciones vertical que la que intuitivamente nos imaginamos, pero hay deformaciones horizontales muy relevantes también. Para acabar, un último ejemplo, el volcán Etna en Sicilia, en Italia. Bien, aquí no es deformación, este es un festival de deformaciones. Evidentemente estamos hablando de una estructura muy activa. Esta es el mapa de deformación con imagen ascendiente. En blanco están marcadas las principales fallas de esta estructura. Estos son los datos ascendentes, estos son los datos descendientes, estos son los datos verticales, de deformaciones verticales. Se ve aquí que hay deformaciones importantes y estas son las deformaciones horizontales en dirección este-oeste. Bien, he querido sacar solamente 3 ejemplos porque después los ejemplos hay riesgo de ser repetitivos, son básicamente 3/4 de lo mismo. Siempre hay la velocidad, el mapa de velocidad de deformación, siempre se sacan las series temporales para hacer un análisis más detallado de la deformación. Las aplicaciones son múltiples. Aparte la monitorización de área urbana, se pueden monitorizar zonas de subsidencias, se pueden monitorizar zonas de deslizamientos, una aplicación muy importante. Se pueden monitorizar los efectos de extracción de líquidos, como agua, normalmente agua, pero también evidentemente gas, petróleo, etcétera, etcétera. Estoy pensando en una aplicación que podía ser relevante en Venezuela. Seguramente hay extracción de petróleo ahí y se pueden detectar los movimientos en superficie relacionados con estas actividades. Entonces, las aplicaciones son múltiples. Tenemos estos datos solamente en Europa de momento, pero sobre el resto del planeta hay una cobertura de datos bastante buena, entonces se pueden realizar estudios de deformación interesante, por supuesto, obviamente en Venezuela. Y con esto acabo. Muchas gracias. Aquí tienen mi contacto. Si quieren, si tienen preguntas, comentarios, cualquier cosa, aquí está mi dirección de correo. Excelente explicación, Michelle. De parte de todo el equipo de Sigma, quiero agradecerte por esa impecable presentación sobre un tema de verdad muy interesante y, si se quiere, novedoso. Yo tengo algunas preguntitas. En relación al PSI y al SBAS, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas y dónde podríamos aplicar estas técnicas de procesamiento? Sí, son 2 técnicas con características complementarias. La técnica PSI explota principalmente
puntos reflectores muy potentes que dan medidas de deformación muy buenas. Hay muchos reflectores potentes, por ejemplo, en las zonas urbanas, como hemos visto de los resultados. Mientras que el S-BAS es siempre una técnica, básicamente es interferometría SAR, pero las elaboraciones se enfocan más a las zonas no urbanas, las zonas rurales, intentando de sacar y de aprovechar de los puntos que pueden haber en las zonas no urbanas. Por ejemplo, en el caso del Ground Motion Service, se usan las dos técnicas a la vez, se usan las dos técnicas. Ok, perfecto, muchas gracias. Y según tu experiencia, ¿alguna limitante en cuanto a la determinación de la deformación que presenta la interferometría? O sea, ¿qué cantidad de deformación o qué tipo de desplazamiento tiene que ocurrir para que la interferometría lo pueda detectar? ¿Hay alguna limitante en relación a eso? Bien, como he mencionado en la presentación, hay una sensibilidad muy elevada a las deformaciones. Estamos hablando de milímetros o unos pocos milímetros. La parte curiosa es que la limitante está no en la franja pequeña de las deformaciones, ¿vale? No en los milímetros, sino en los muchos centímetros o decímetros o metros. Ahí, cuando las deformaciones empiezan a ser muy grandes, ¿vale? La técnica tiene problemas en estimar las deformaciones. Okay. Se necesitaría al menos 10 minutos para entrar en el tema. Que es un problema que las fases que se observan son ambiguas, ¿vale? Como en el GPS, algo parecido al GPS. Las fases son ambiguas, entonces se tiene que reconstruir las fases. Y esta reconstrucción de fases es crítica con deformaciones muy grandes. Ok, entiendo. Bueno, Michelle, de verdad muchísimas gracias nuevamente por esta presentación, por el tiempo que le has dedicado. Estamos muy agradecidos contigo. Gracias a vosotros. También quisiera agradecerle a todo el equipo de Sigma que ha hecho posible este evento y estando atento a cada detalle. Y bueno, finalmente a toda nuestra audiencia por su interés en este seminario. Esperamos que sea de provecho para todos. Antes de dar por concluir el evento, quisiera invitarlos cordialmente a estar atentos a nuestras redes sociales, canal de YouTube y página web para que no se pierdan ningún detalle de nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias, Michelle. Eres siempre bienvenido en Sigma y bueno, esperamos verte pronto de nuevo por acá. Gracias.